Buenas tardes. Sí, Sí, muy buenas buenas tardes con tardes. todos. Si bien le parece, daré paso a una pequeña presentación y posterior le cederé el uso de la palabra. Con el mayor de los gustos. Sí, muchísimas gracias. Bueno, magíster y estimados participantes, mi nombre es Johan José Hernández Cueva. Tengan ustedes muy buenos días de parte del equipo de Amachac Escuela Jurídica. Continuaremos con el curso práctico en análisis de sentencias del Tribunal Constitucional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Conflictos Sociales. En esta ocasión contamos con la participación del magíster Sandro Aníbal Durán Ríos, quien realizará un análisis jurídico de la sentencia del Tribunal Constitucional contra SUNEDU. Como se mencionó, tenemos el gusto y el honor de contar con la presencia del magíster, quien es abogado titulado, colegiado habilitado litigante, catedrático universitario de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Filosofía del Derecho, Derecho Registral y Notarial, entre otros, además de doctorante en la Universidad de León, España, magíster en Derechos Humanos de UNIR, España. Agradecemos desde ya su entera predisposición, magíster, para poder participar en este magno evento. Antes de dar paso a la disertación de nuestro ponente, les menciono las siguientes pautas, estimados participantes. Mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas para evitar interferencias en la transmisión. Cualquier pregunta que deseen formularle a nuestro ponente podrán hacerlo cuando termine la disertación a través de chat o solicitando la palabra a mano arriba si desean hacerlo con micrófono encendido. Sin dilatar más el tiempo, cedo el uso de la palabra a nuestro ponente, quien disertará en torno al tema. Puede iniciar su disertación. Magíster, posee de 60 minutos, donde posterior se realizará un pequeño espacio para una ronda de preguntas. Buenas tardes. Muchas gracias, señores de este, organizadores de este magno evento. Señor Hernández, muy amable. Buenas tardes con todos los presentes. Voy a hacer un pequeño resumen sucinto de la evaluación que he realizado, ¿no? Muy humildemente sobre el tema de la resolución del Tribunal Constitucional, ¿no? Esta sentencia tan polémica que el Tribunal Constitucional, el ex Tribunal de Garantías Constitucionales de la República, ahora Tribunal Constitucional, ha hecho sobre el caso contra SUNEDU, ¿no? Vamos a hablar específicamente sobre la sentencia del TC 397-2022, caso de la reforma de la Ley Universitaria 3220. ¿Ya? Vamos a iniciar con un pequeño preámbulo, ya que el tiempo todavía lo tenemos a bien. ¿Qué es el derecho humano a la educación, no? Ahí nos vamos a hacer esta pregunta, ¿no? Este derecho humano es un derecho universal, fundamental, inherente del hombre, ¿no? Inherente porque nace con nosotros, es propio del ser humano, ¿no? Y esta facultad es solo dada a nosotros. El Estado tiene, en este caso, el deber y la obligación de asegurar que nadie se vea impedido de recibirla por razón de situación económica o de limitaciones mentales. Eso lo vamos a encontrar en nuestra Constitución, ¿no? Ahora, en cuanto a qué es el derecho a la educación superior, que es lo que justamente es uno de los temas de investigación de mi tesis doctoral, el derecho humano fundamental o universal a la educación superior es la pieza esencial del desarrollo del Estado social de derechos, puesto que será la importancia, ¿no?, que tiene el Estado para así disminuir las desigualdades sociales existentes aún en nuestro país. Ya centrándonos en la sentencia del Tribunal Constitucional, vamos a hacer un pequeño recuento como para que lo podamos entender y luego vamos a ir al análisis o la crítica jurídica. Con fecha 4 de enero del 2023, el TC emitió una sentencia, una demanda, bueno, en cuanto a la demanda inconstitucional interpuesta por el 25%, ojo, tomen atención, del número legal de congresistas contra la totalidad de la ley 315-20, ¿no? Ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. ¿Contra quién? Contra el artículo 32 del Decreto Legislativo 1451. Decreto legislativo que fortalece el funcionamiento de las entidades del gobierno nacional y el gobierno regional o el gobierno local, ¿no?, a través de esas precisiones de sus competencias y regulaciones y funciones. Ahora, ¿sobre qué versa la demanda? El 25% del número legal de congresistas interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la totalidad de la ley 315, ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, y contra el artículo 32 del decreto legislativo 1451.
a través de las precisiones de sus competencias y regulaciones y funciones. Ese era el punto principal de este conflicto social, ¿no? ¿Qué argumenta la demandante, ¿no? Este 25% de congresistas? Alegan que el segundo juzgado especializado en lo constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima expidió una sentencia en el expediente 0893-2022, 0801 JRDC 01, en la que concluye que la referida ley 315-20 es contraria a la Constitución. Ya, eso fue en contra de los intereses del Congreso. Así, siguiendo la línea de lo resuelto por dicho juzgado constitucional, explica que la ley 315 vulnera la cosa juzgada constitucional al desconocer las sentencias que con carácter vinculante han sido expedidas por el Tribunal Constitucional en los siguientes casos. ¿Ya? ¿Cuáles casos? La sentencia 0017-2008, caso de la reforma universitaria, sexto párrafo, la sentencia 0014-2014 del 2016 del Tribunal Constitucional, así como la 0019-2014 del TC, la 0007-2015 del TC y otros acumulados, ¿no? También vamos a ver esto, bueno, implícito en la sentencia 00023-2014 PITC. Argumenta que este artículo 2 de la ley 315-20 modifica el artículo 1 de la ley 3220, bajo el pretexto de fortalecer la autonomía universitaria, ¿no? Pretendería que en realidad eliminaría la promoción de la calidad educativa. Bueno, también eso va a ser discutible en esta conferencia. Agregan que el TC analizó antes de su modificatoria el artículo 1 de la ley 3220, ¿no? Con la anterior sentencia que les mencionaba, y los acumulados, y descartó su inconstitucionalidad por cuanto recogía los parámetros jurisprudenciales establecidos por el pronunciante, ¿no? Los demandantes, es decir, el Congreso, señalan que la modificación del artículo 12 de la ley 3220, en virtud de la cual la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria ha pasado a ser un ente autónomo y vinculado del Ministerio de Educación, contraviene lo establecido por la sentencia 0017-2008 del Tribunal Constitucional. Sostiene que con esta decisión se resta fuerza y legitimidad a dicha superintendencia y también que la referida modificación de ese artículo 12 de la ley 3220 implica el desconocimiento de los alcances establecidos por la sentencia 0017-2008, que determinó la creación de una superintendencia libre de intereses e imparcial, que pueda objetivamente cumplir la labor de supervisar a las universidades y filiales y programas, ¿no? En relación con la reforma de ese artículo 15 de la ley 3220, por la ley 315-20, propuesta por los demandantes, es decir, por el 25% de congresistas, aducen que el texto original de dicho artículo fue evaluado por el TC antes de su modificación, como se aprecia en la sentencia 0014-2014, 0016-2014, 019-2014, 0007-2015 y todos sus acumulados, donde se dispuso que la adscripción de un órgano determinado al Ministerio de Educación no supone dependencia política, técnica o funcional. Recordemos que la SUNEDU es una entidad, si bien es del Estado, es una entidad autónoma adscrita al Ministerio de Educación, es decir, no deja de ser independiente del Minedu. Añaden que la modificación del artículo 15 de la ley 3220 sería una contrarreforma destinada a devolver antiguos privilegios a titulares autoridades de la ex y difunta Asamblea Nacional de Rectores, que no ofrecían una educación de calidad y que al mismo tiempo significaría una grave omisión del Estado respecto al deber de garantizar las políticas de mejora pública en cuanto a la educación. Eso también vamos a discutir en esta conferencia. En cuanto a la reforma del artículo 17 de la ley 3220 por la ley 31520, los recurrentes manifiestan que en el nuevo texto no se exige contar con especialización o estudios superiores que garanticen la alta calificación de los miembros de la SUNEDU, pese a que dicho artículo estipulaba que los representantes del Consejo Directivo de SUNEDU debían ser profesionales de reconocido prestigio. De igual forma, los demandantes afirman que se habría eliminado la ley 3220 el acceso al Consejo Directivo de SUNEDU por la vía del concurso público de méritos, y que han sido discriminadas de su composición las universidades privadas asociativas que no contemplan en sus estatutos las autoridades de rector. Por lo tanto, sostienen que la ley controlaba o contraviene lo dispuesto por la sentencia del 0017-2008 del propio TC, al no garantizar la imparcialidad de un órgano de gobierno, como es el Consejo Directivo de la SUNEDU. Por último, los recurrentes aseveran que con la modificación del artículo 20 de la ley 3220 o la ley 31520, se prescindiría de la exigencia de un perfil calificado para el cargo de superintendente de la referida institución, pues comportaría seguiría siendo una labor recaída en integrantes del Consejo Directivo, ¿no? Porque ellos mismos se elegían o se autoelegían y que eran dispuestos por el Poder Ejecutivo. En consecuencia, enfatizaban que es una decisión que debilita la SUNEDU y se establece
una especie de sistema poco prosaico, ¿no? Dentro de la administración pública. Y esto contravendría la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional. Con respecto a la primera y segunda disposición complementaria final de la Ley 31520, presentada por los recurrentes, es decir, por el 25% de congresistas, advierten que estas tienen como finalidad coadyuvar la implementación de las modificaciones establecidas por la citada ley. Adolecen serias e insalvables inconstitucionalidades y por cuanto se obstaculizaría la supervisión por parte del Estado de una educación universitaria de calidad. En la demanda, perdón, también se cuestiona el artículo 32 del decreto legislativo 1451, en el extremo que se modifica la octava disposición complementaria final de la ley 3220. Al respecto, los congresistas refieren que esta norma faculta al Ministerio de Educación a realizar la convocatoria para la elección y designación de los representantes de las universidades a través de los órganos colegiados, con lo que se les conoce la potestad que ostentan las universidades para designar a través de sus rectores los representantes ante los órganos colegiados. Por su parte, los demandantes aseveran que si bien Minedu es el ente rector para garantizar la calidad educativa, ello no supone que dicho ministerio tenga que asumir las atribuciones de las asociaciones educativas. Asimismo, argumenta que entregarle al Minedu la capacidad para convocar, presidir y conducir un proceso de elección o cualquier otra actividad de este tipo comporta el riesgo de permitir la injerencia en la política coyuntural de una esfera absolutamente privada. Recordemos que hasta el momento, antes de que se aprobara la ley, o se modificara, mejor dicho, la ley, seguía siendo manos del Ejecutivo las decisiones de SUNEDU, ¿no? A pesar de que dicen que ha sido por un concurso público, ¿no? Había esa directa interacción entre la SUNEDU y la universidad, pero eran las propias universidades las que realizaban sus comicios. Ahora no, ya SUNEDU quería intervenir en la elección de las autoridades y eso sería violar, ¿no? La autonomía universitaria. En consecuencia, alegan que el mencionado artículo 32 del decreto legislativo 1451 vulnera el derecho de asociarse y autoconvocarse para la toma de decisiones. El artículo 2, inciso 13 de la Constitución establece claramente, y eso creo que todos aquí lo podemos haber leído, la autonomía universitaria, así como el artículo 18 de la Constitución. ¿Qué argumenta el demandado? Pues la Constitución del Congreso de la República establece su apoderado especial, por supuesto el procurador del Congreso, que se declare infundada la demanda de inconstitucionalidad contra la ley 31520, que sostiene que el artículo 2 de la ley 31520 modifica los artículos 1, 12, 15, 17, 20 de la ley 31520 en adelante de la ley universitaria, y se vulnera la cosa juzgada constitucional. Afirma que la modificación realizada en el artículo 1 de esta ley universitaria, por el artículo 2 de la ley 31520, responde la decisión pública o decisión del tribunal en la que sostiene que el Estado tiene la obligación de participar tanto en el control externo previo como en el control externo posterior a la calidad educativa, a través de la supervisión rigurosa de los organismos especializados, independientes e imparciales autónomos encargados de llevar a cabo las elecciones internas en las universidades. Advierte que en la sentencia 014, 016, ¿no? Todas estas de 2014, 019, 2014 y los acumulados, se considera que el artículo 1 de la ley universitaria, antes de su modificatoria, no atentaba contra el inciso 13 del artículo 2 de la Constitución, al establecer como uno de sus objetivos el cierre de las universidades. En cuanto a la modificación del artículo 12 de la ley universitaria, el apoderado del Congreso sostiene que a través de la sentencia 0017 se dispuso que la obligación del Estado era adoptar una inmediata medida institucional necesaria para reformar el sistema educativo universitario en el país, de forma tal que quede garantizado el derecho fundamental de acceso a una educación universitaria de calidad. En cuanto a la modificación realizada por el artículo 15, dicha parte afirma que esta es conforme a la sentencia 0017. Al respecto se señala que dicha norma impugna tiene a fin precisar que la SUNEDU tiene las funciones de aprobar o denegar la solicitud de licenciamiento de las universidades y sus filiales y de normar y supervisar las condiciones legales y básicas de calidad para el funcionamiento de universidades y filiales. Por lo tanto, sostiene que dicha modificación no colisiona con la sentencia 0017-2008. Claro, porque necesariamente hay que entender que una cosa son las funciones de una entidad y otra cosa es que la entidad quiera hacer algo que está más allá de sus funciones establecidas por la ley, ¿no? Lo cual ya contravendría los artículos establecidos por la Constitución, con el artículo 18 y el artículo 14. De la misma forma, el emplazado precisa que a través del artículo 17.5, incorporado al artículo 2 de la ley 30.15.20, se ha establecido que quienes se encuentran impedidos de integrar el Consejo Directivo de SUNEDU, por tales consideraciones concluye que en el nuevo texto del artículo 17 de la ley 3220 se garantiza la imparcialidad objetiva de la SUNEDU.
y se exigía por eso la aplicación de la sentencia 0017-2008 del propio Tribunal Constitucional para el órgano que ejerce el control externo de esta calidad universitaria. Acerca de la modificación efectuada por el artículo 20 de la Ley 30-220, el demandado aduce que no contraviene la cosa juzgada constitucional y establece que la elección del superintendente de SUNEDU sea entre los miembros del Consejo Directivo, dado que el control que realizó el tribunal en el artículo 6 y sexto párrafo de la sentencia 0014-2014 tuvo como objeto un texto diferente. La contestación del Poder Ejecutivo, aquí vamos a poder también observarla, sostiene que la inconstitucionalidad por conexidad no puede ser alegada por las partes ni planteada al momento que interpone la demanda, conforme a la jurisprudencia establecida por el TC. Dicha jurisprudencia establece que el único órgano competente para hacer el uso denominado de inconstitucionalidad por conexidad o consecuencia es el Tribunal Constitucional. Advierte que el artículo 32 del Decreto Legislativo 1451 no es una norma conexa de la Ley 31520, por cuanto no se cumplen los siguientes criterios establecidos por la jurisprudencia del TC. La norma impugnada y la norma conexa tengan un contenido similar, los supuestos vicios de inconstitucionalidad afectarían la norma impugnada y afectarían también las normas conexas. La sentencia que expulsa la norma impugnada del ordenamiento jurídico extiende sus efectos para expulsar no solo la norma impugnada, sino también la norma conexa. Asevera que no existe conexividad o conexidad entre la Ley 30-1520 y el artículo 32 del Decreto Legislativo 1451, dada la diferencia que existe entre las materias que regulan los supuestos vicios de inconstitucionalidad y que habrían incurrido a criterios de parte del demandante. En relación a las materias que regula el artículo 32 del Decreto Legislativo 1451, el codemandado explica que dicho artículo establece un mecanismo diferente al de las universidades en los órganos colegiados, y por el contrario, el artículo 17 de la Ley 30-1520 precisa que el mecanismo de elección de los miembros del Consejo Directivo de SUNEDU, entre ellos los representantes de las universidades. En relación con las materias que regula el artículo 32 del Decreto Legislativo 1451, el condemnado explica que dicho artículo establece un mecanismo diferente de la elección. Sostiene que la norma impugnada se emitió para garantizar el cumplimiento de la convocatoria y el correspondiente procedimiento de elección de sus representantes ante los órganos de gobierno, conforme le expone la exposición de motivos del Decreto Legislativo 1451. Indica que la norma impugnada no regula aspectos correspondientes al contenido constitucional y que no reglamentaría dicho proceso de elección. ¿Cuál es la controversia? ¿No? Y aquí también vienen los puntos de evaluación. En el presente caso, correspondería analizar la inconstitucionalidad de la Ley 31520 respecto a los extremos impugnados por la parte demandante. Al respecto, se aprecia que en la demanda se han fundamentado los vicios de inconstitucionalidad de los siguientes artículos de la ley. El artículo 2, en cuanto a que modifica los artículos 1, 12, 15, 17 y 20, la primera y segunda disposición complementaria final, y aquí también tendríamos que ver cuáles son los fundamentos de la sentencia. Respecto a la constitucionalidad del texto modificado de los artículos 1 y 12 de la ley 3220, de acuerdo con el artículo 2 de la ley 31520, se considera que la sola eliminación de la referencia al Minedu como ente rector no tiene por qué menoscabar, reducir o contravenir sus competencias en el nivel de la educación superior universitaria, ni tampoco la autonomía de las universidades. De hecho, la responsabilidad del Minedu no ha desaparecido en el marco vigente de la ley 3220. Efectivamente, como les decía, la entidad SUNEDU es un órgano autónomo, pero está adscrito al Ministerio de Educación. En otros países, como en Colombia, se ha creado inclusive el Viceministerio de Educación Superior, que tendría que ser el referente o con quien coordine el órgano autónomo, que en Perú sería SUNEDU. En Perú, lamentablemente, no existe ese viceministerio. Efectivamente, por ello, el artículo 19.2 establece que las funciones del Consejo Directivo de SUNEDU se encuentra la población de los planes políticos y las estrategias institucionales y las condiciones básicas de calidad, en concordancia con las políticas de lineamientos técnicos que aprueba así Minedu. Por otra parte, no debe olvidarse que un representante del Minedu forma parte del Consejo Directivo de la propia SUNEDU, conforme se ha establecido en el nuevo texto del artículo 17.1 y punto 5 de la ley 3220. Así las cosas, este tribunal aprecia que el nuevo texto de los artículos 1, 12 de la ley impugnada no vulnera el derecho de acceso a una educación de calidad en el ámbito universitario, ni tampoco contraviene ni desconoce los pronunciamientos de este órgano de control de la Constitución. Ahora, en cuanto al respecto a la constitucionalidad del texto modificado del artículo 15 de la ley 3220 y de acuerdo con el artículo 2 de la ley 31520, se advierte que el nuevo texto del artículo 15, 3220 mantiene las competencias de SUNEDU.
en materia de aprobación y denegatoria del licenciamiento de universidades y filiales, y para normar y supervisar las condiciones básicas de calidad exigibles para el funcionamiento de tales universidades y filiales. Ahora, asimismo, se debe tener muy claro la relativa evaluación que acredita y certifica la calidad educativa de las facultades, escuelas y los programas y estudios conducentes al grado académico, que forman parte de las materias y procedimientos relacionados con el CINEACE, ¿ya? Que es una entidad muy distinta a la de SUNEDU. En tal sentido, este Tribunal Constitucional advirtió que la nueva regulación emitida no vulnera el derecho al acceso a una educación de calidad en el ámbito universitario. Respecto a la constitucionalidad del texto modificado de los artículos 17 y 20 de la Ley 3220, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 31520, la discriminación de las universidades asociativas sin rector para la conformación del Consejo Directivo de la SUNEDU, según el nuevo texto del artículo 17, el Tribunal Constitucional no aprecia en la demanda que se haya ofrecido un término de comparación válido o idóneo que permita entrar al fondo de dicho supuesto vicio de inconstitucionalidad. Por otro lado, en cuanto a la eliminación de las exigencias expresas del concurso público, debe repararse en que el diseño anterior del artículo 17, como ya se mencionó, estableció que esta fuera de incorporación el Consejo Directivo de la SUNEDU para sus 5 integrantes, incluyendo a los docentes universitarios. En el presente caso, la nueva regulación solo menciona de forma genérica a representantes de las universidades, conforme se detalló previamente en la ley aprobada en el Congreso y promulgada en el peruano, lo que evidentemente puede incluir a los propios docentes universitarios ya incorporados en el diseño original. Debe repararse en que si bien el ingreso por concurso público antes previsto es una alternativa válida, ¿no?, o que forma parte de los dos mecanismos adecuados para elegir un integrante en el Consejo Directivo Estatal, como es SUNEDU, lo cierto es que no es la única alternativa posible. De hecho, no existe un mandato constitucionalmente ordenado o prohibido en relación con dicha materia. Antes, por ejemplo, se trata de un ámbito que mantiene una esfera de discrecionalidad del legislador. A ello debe referirse que si bien la ley, ¿no?, hace añadiduría o explica a los representantes, queda claro, por supuesto, que hay una designación que dependerá de un órgano representado, por supuesto. En este caso, de las universidades y las demás entidades incorporadas en el nuevo texto del artículo 17 de la ley 30.220, lo que en ningún caso implicaría la contravención a la Constitución. El artículo 20 de la ley 30.220 se aprecia que establece que el superintendente es elegido entre los miembros del consejo directivo y designado sin posibilidad de ser reelegido por el titular del sector de educación a través de la resolución ministerial. El texto original del artículo 20, el superintendente se integraba a un consejo directivo integrado por 5 miembros, según ya se ha explicado, y ha podido ser reelegido por un periodo adicional. Asimismo, era designado por propuesta del Ministerio de Educación. El Tribunal Constitucional advierte también que la forma de elección del superintendente no es una materia sobre la que exista algún mandato constitucionalmente ordenado o prohibido, y que forma parte de las competencias discrecionales del legislador democrático en el diseño de su NEDU. Por tales consideraciones, ese tribunal concluye, el TC, que las disposiciones sometidas a control no vulneran ni amenazan el derecho al acceso a la educación universitaria. Respecto a la constitucionalidad de la primera y segunda disposición complementaria final, que yo mencionado hace un momento, la primera disposición complementaria final estableció que en el plazo de 30 días calendario desde la entrada en vigor, la ley impugnada se designaran los nuevos integrantes del Consejo Directivo de SUNEDU, y que una vez que hubiera producido dicha designación de sus miembros y se proceda a elegir al superintendente. Este Tribunal Constitucional entendió que dicha disposición guarda relación directa con la aplicación inmediata de la ley, aplicación que ha sido prevista en el artículo 103 de la Constitución. En consecuencia, que la ley establece que deberá aplicarse inmediatamente y para ello prevea un plazo determinado, en el cual puede cumplirse, no tiene que cumplirse obligatoriamente y no resulta inconstitucional per se con la Constitución. También se debe dar cuenta que la ley impugnada no contraviene el derecho al acceso a la educación, a esta educación universitaria, ni tampoco la calidad ni la garantía constitucional de la cosa juzgada. Como se concluyó anteriormente, entonces queda claro que lo dispuesto en la primera disposición complementaria final busca implementar respecto a la designación de los nuevos integrantes del Consejo Directivo y del superintendente de SUNEDU, y no supone tampoco que tales derechos y principios hayan sido vulnerados. Ahora, en cuanto a la segunda disposición transitoria complementaria de la ley, ha ordenado que se restablezca el funcionamiento de CINEACE,
para el cumplimiento de su finalidad, que era garantizar la calidad educativa y la acreditación de las instituciones educativas. Por lo expuesto, el TC aprecia que el marco jurídico corresponde al CINEACE, que se encuentra adscrito a Minedo, abona el cumplimiento del deber estatal de garantizar y supervisar la calidad de educación universitaria y un mandato constitucional, que es de carácter permanente e irrenunciable. A ello también debemos de añadir que el demandante no ha fundamentado debidamente en qué sentido la restitución de dicha normativa vulneraría o amenazaría el derecho de acceso a una educación universitaria de calidad. Las razones antes expuestas quedan claras, ¿no? Que la disposición controlada no ha desconocido la garantía constitucional de la cosa juzgada. Vamos aquí. ¿Existe voto en discordia? Sí. El voto en discordia de un magistrado del TC, del doctor Gutiérrez Tixe, considera necesario expresar fundamentos adicionales. Con respecto a la autonomía universitaria como mandato constitucional, conforme lo señalaba en el artículo 13 y 19 de la Constitución Política, la universidad requiere de un alto nivel de autonomía, que le permita no solo implementar un programa académico acorde con los objetivos constitucionales y estos reglamentos normativos que regulan las leyes educativas, sino también dentro de un amplio campo de desenvolvimiento institucional que garantice la capacidad de autogobierno e impide así la injerencia de imposiciones externas más allá del deber de la institución de resguardar el programa universitario. Si bien es cierto que nuestro marco constitucional habilita la inversión privada en materia educativa, ello de ninguna manera puede asumirse como una concesión lucrativa de la misma, sino por el contrario, como una permisión para la actividad privada, pero con la condición de garantizar el cumplimiento de los deberes constitucionales que ahí se afirman. El Tribunal Constitucional, en la sentencia 00025-2016, ha reconocido enfáticamente la especial protección constitucional que tienen las universidades en nuestro ordenamiento jurídico, sobre todo en nuestro ordenamiento jurídico constitucional, debido al valor que la actividad que realiza la cultura y la sociedad como conjunto justifica, ¿no?, la autonomía universitaria como garantía institucional capaz de propiciar las condiciones que permitan generar conocimiento para el desarrollo humano y más de nuestra nación. En ese contexto, el 9 de julio de 2014 se publica la nueva ley universitaria, norma que fue aprobada con un número reducido de votos, ¿no? Y con dicho dispositivo, según el doctor, en su voto discordante, se dio inicio, ¿no?, a un desarrollo de la reforma universitaria que tuvo un aspecto cuya inconstitucionalidad no ha sido advertida con clara, sino que hasta ahora el modelo de control de la universidad establecido en los artículos 12 y 17 de dicho cuerpo, ¿no?, que a favor de organismos denominados como SUNEDU, terminan controlando y no solamente supervisando a las universidades del Estado, ¿no? Y hay un cierto sesgo permisivo con las universidades societarias, ¿no?, con dueños, que hasta ahora han convertido en la educación en una especie, vamos a decir, de mercado, ¿no? Aunque no debería referirse al mercado en tema educativo, pero las evidencias creo que van más allá de mi explicación. La conformación original de dicho organismo la configura como una carencia de autonomía propia de la universidad y más de la entidad SUNEDU, ¿no?, como aparato estatal, siendo el caso que 4 de sus 7 integrantes estaban vinculados al Estado y solo 3 representaban a las universidades. En este orden de ideas, el Tribunal Constitucional ha reformado, ¿no?, y ha realizado, y ha aclarado infundada la demanda. No es cierto que se haya santificado, vamos a decirlo así, la fórmula legal, como que sea muy inmodificable las cosas que publiquen, aprueben el Poder Legislativo, por tratarse de una clara opción del legislador en definir el modelo de supervisión estatal que tiene como Congreso esa autonomía, esa facultad. Pero también se tiene que revisar toda aquella norma constitucional que puede o no beneficiar o perjudicar al ciudadano por parte del Tribunal Constitucional. En ese orden, el control constitucional se encuentra perfectamente habilitado para validar el cambio efectuado por la ley 3.15.20. Ojo, estoy hablando del voto discordante del el doctor Tixe, materia que se ha analizado en la finalidad constitucional de la educación universitaria. ¿Cuál es el rol supervisor del Estado, no? La educación universitaria no puede limitarse solo a garantizar el orden público, pues es un mandato constitucional el deber de participar permanente en el proceso educativo en todos sus niveles. Y de ninguna manera significaría que el Estado deba asumir un control de la evaluación de la actividad universitaria, ¿no? Dentro de un modelo de educación universitaria democrática es propiamente de funciones propias de una universidad discutir, criticar los canales correspondientes para tal efecto que puedan crearse. Bien, en cuanto a este aspecto que menciona el doctor Tixe, tiene razón, porque SUNEDU es una de las entidades que cuando empezó
Lo primero que hizo fue, no vamos a darle licencia a ninguna universidad, ni pública ni privada, para que se creen universidades públicas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de SUNEDU? Si la mayoría de población debe acceder a la educación superior y las universidades que tenemos no es suficiente, debería crearse más universidades en donde hay mayor cantidad de población que lo requiera, para que ésta no tenga que venir hasta la capital. Lamentablemente, eso no ha sido previsto por SUNEDU, más bien sí a fiscalizar y cerrar universidades, evitando que estudiantes puedan acceder a ese sistema, ¿no? Como convirtiendo la educación en un privilegio. En tal sentido, será también potestad del Estado otorgar incentivos a la universidad peruana, pudiendo condicionar las concesiones de beneficio tributario al cumplimiento de metas u objetivos que se definan desde el aparato estatal para la educación universitaria, ¿no? Pudiendo incluirse o optarse por otras alternativas en las que se supervisa o materialice de forma eficaz sin incidir de manera gravosa la autonomía universitaria. La legitimidad para accionar en el proceso de inconstitucionalidad y el uso irregular del amparo lo vamos a encontrar de conformidad en el artículo 203 de la Constitución Apócrifa de 1993. Y se encuentran facultados para interponer una demanda de inconstitucionalidad el 25% del número legal de congresistas. Cumpliendo el presente caso con dicho presupuesto, los demandantes presentaron por esto esta particular demanda a quienes suscriben la pretensión parlamentaria y han impulsado la ley ahora impugnada. Y es que estamos ante una legitimación con base legal, ¿no? Pero atípica, siendo esta razón por la cual el colegiado ingresa a conocer por el fondo la presente causa. En atención a su función pacificadora y tomando en cuenta la ley 31520, inclusive desde antes de su aprobación, ha sido materia de desacato a través de un proceso de amparo por parte de SUNEDU, ¿no? Y aquí, en este extremo, donde más bien lo atípico pareciera irregular, por lo que dicha situación, así como el comportamiento de los jueces, abogados y funcionarios de SUNEDU, procuradores y otros, deberán ser analizados y oportunamente sancionados por los órganos correspondientes a fin de determinar así el desenvolvimiento real y legal y funcional de acuerdo con lo escrupuloso y respetuoso del marco constitucional y el proceso constitucional vigente, ¿no? Toda vez que no se puede cuestionar ni entorpecer el proceso legislativo a priori, ni tampoco pretender el incumplimiento de una ley por orden judicial, salvo resultado, salvo expresión, salvo emisión de la sentencia del máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, quien ya lo había dispuesto. ¿Cuál fue la decisión del juzgado? El Tribunal Constitucional ha resuelto declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta en todos sus extremos y fueron notificados a las entidades públicas pertinentes dentro de este proceso. Vamos a ver un poco, le hemos hecho un recuento, vamos a analizar ciertos aspectos de esta sentencia. Primero, SUNEDU es un órgano autónomo que está adscrito al Ministerio de Educación. Si ustedes revisan el reglamento, y lo digo porque yo soy uno de los abogados de la demanda de los graduados de Garcilaso contra SUNEDU por el caso del licenciamiento, hemos revisado y evaluado su reglamento de licenciamiento institucional, ¿no? Que emite la resolución de licenciamiento, la deniega. El reglamento de licenciamiento institucional de SUNEDU, desde la primera vez que se aprobó por el Ejecutivo, de la aplicación en el peruano, no permite hacer el recurso de apelación. O sea, ya desde un inicio, SUNEDU ha tenido un sesgo en violar el derecho administrativo. Ojo, estamos hablando de proceso administrativo, ni siquiera estamos hablando de temas constitucionales. Ellos dicen que la autonomía que tienen, perdón, como entidad, solamente podría aseverarse en un recurso de reconsideración, lo cual es una decisión propia de la institución, de sus funcionarios, y de evitar que una entidad a la cual está adscrita como el Ministerio de Educación pueda hacer revisión de estas resoluciones de negatoria de licenciamiento. Recuerden que la misma prensa lo decía, el reglamento de SUNEDU solo permite recurso de reconsideración. Y ahí todos los abogados nos preguntamos, ¿y por qué no hay recurso de apelación? ¿Por qué solo recurso de reconsideración? Recuerden, estimados alumnos, estimados oyentes que están en esta conferencia, mi humilde opinión, ¿no? Es que, claro, y es evidente, todos los abogados lo sabemos, que el recurso de reconsideración solamente lo va a revisar la misma entidad,
¿no? Y va a evaluarlo en base a una especie de modificación o que haya absuelto las observaciones la entidad que para ellos está mal, pero no existe un recurso de revisión, lo cual es para ellos, decía de que violaba su reglamento que fue aprobado por SUNEDU y que en procesos de amparo con los que estamos llevando y que se va a producir de fondo, vamos a entender que se cometieron errores en el procedimiento administrativo. Por otro lado, en cuanto a la sentencia que estamos justamente revisando y analizando, hay que tener en cuenta una cosa fundamental. SUNEDU tenía una formación de consejo directivo formada por el Poder Ejecutivo. Miren, tenía el representante de la SUNEDU, que era nombrado por Minedu, ya, está uno. Luego tenían un representante de Cineace que nunca lo pusieron en el consejo directivo, porque hubo observaciones. Y luego todos los demás eran conformados por un concurso público. Ahora mi pregunta es para los abogados que se dicen demócratas, ¿no? Pero es un concurso público, doctor. ¿Cómo vamos a hacer para que sean imparciales? Pero un concurso público, ¿que quién lo convoca? Lo convocó Servir, lo convocó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, la ONU, no, lo convocó el Poder Ejecutivo, ¿no? Mediante sus herramientas, un concurso público, que eran un grupo de amigos que estaban sentados ahí, no sé si se me permitirá académicamente decirlo, pero voy a decirlo de manera coloquial y ustedes me entenderán, un grupo de caviares que llegó al consejo directivo, y que estaban enquistados en el Ministerio de Educación y han pasado al SUNEDU y luego han vuelto al Ministerio de Educación. Eran elegidos, luego cambiaban de roles dentro de la entidad, ya no eran consejo directivo, pasaban a ser secretarios generales, pasaban a ser directores de áreas y volvían a los mismos cargos. Entonces, ¿cuál es la autonomía? ¿Cuál es la independencia? Ahora, y ya me siento un poco más en el tema funcional, ¿eh? Ya después vamos a ver el tema jurídico. Ahí, por ejemplo, se tiene que hablar ese punto. Segundo, hay sendas investigaciones abiertas y hay dos procesos que están de funcionarios de SUNEDU que están como acusados en el proceso penal por cometer delitos contra el Estado y siguen trabajando en SUNEDU y en Minedu. Otro punto, hay funcionarios de la entidad pública SUNEDU que han trabajado para universidades societarias, para estos grupos consorciados de las universidades privadas, y ya ustedes saben a quién me refiero, a estas universidades privadas que han convertido un negocio en la educación, trabajaban con funcionarios de este nivel en la universidad y trabajaban en SUNEDU. Entonces, ¿cuál era su grado de imparcialidad? Ahora nos damos cuenta porque SUNEDU desde el inicio decía, no vamos a permitir que haya permiso para crear nuevas universidades públicas. Pero por supuesto que sí, porque iban a convertir en un negocio, un derecho humano como es la educación. Ahora ya no hay la cantidad de universidades supuestamente chifas, ¿no? De estacionamiento, que han establecido esos aspectos. Algunos tienen razón y otros no, pero sí han creado ellos un mercado para que solamente ellos sean los únicos que puedan tener alumnos en las universidades. Entonces, las universidades que estaban en provincia, que tenían sus universidades cercanas a ellos, y eran particulares, adecuadas a su realidad, tienen que pagar la pensión ahora que les ponen las universidades licenciadas, que inclusive les han dado permiso de funcionar antes de que se crearan en esos departamentos, para que vean la autonomía que tiene SUNEDU, ¿no? Eso a mí me parece que es, como se dice, ¿no? Para mis amigos lo mejor y para mis enemigos la espada, ¿no? ¿No? Lo contrario. Beneficio a quien trabaja conmigo, ¿no? Porque yo también puedo terminar trabajando ahí cuando salga de esta entidad y a los que estaban permitiendo que la educación sea accesible a la gente más, vamos a decir, a los pueblos ya casi originarios, me refiero a las provincias, claro, porque en Lima hay muchas universidades particulares. Vamos a hablar de las provincias. Por ejemplo, el caso de Puno, el caso de Ica. No sé si ustedes han revisado que la entidad SUNEDU, la entidad que está en el proceso, este proceso que estamos leyendo, en este análisis jurídico, le dio permiso a la Universidad UTP y a otras universidades para crear su sede en Ica y en Ancash sin haber terminado de construir sus locales. Ya tenían permiso. Mientras que otras universidades que han hecho sus filiales, les denegaban la filial y todavía los multaban. Pero esto no pasa con ciertas universidades, ¿no? Que sí tienen el favoritismo
de las universidades consorciadas, ¿no? Y yo lo digo abiertamente, porque me parece que no solamente va contra la afectación a una universidad a la que podemos nosotros como estudio jurídico representar, sino también a los alumnos. Porque miren, el precio del Tacna, por ejemplo. En Tacna hay una universidad, perdón, en Puno hay una universidad, si no me acuerdo qué es la Cáceres, algo así, una universidad privada que han cerrado, y era la única universidad que tenía un precio módico para los alumnos. Tenía locales, tenía laboratorios, tenía todo. Lo mismo que pasó en Garcilaso, con la modificatoria del reglamento a finales del año 2017, volvieron a revisar todo el proceso de licenciamiento y declararon que en la denegatoria del licenciamiento institucional. Eso se llama violar el principio de preclusión en derecho administrativo. Y como se ha violado el principio de preclusión, se ha cometido un exabrupto, un abuso contra una universidad que estaba en ese departamento y que daba educación superior a una población, vamos a decir, tanto de la ciudadanía como la originaria, ¿no? Y que les permitía acceder a la universidad, a este sistema, al tercer escalafón del sistema educativo en la nación, del cual el Estado se había despreocupado de que pudieran acceder los alumnos, porque las universidades en provincia tienen una capacidad, o vamos a decir, una cantidad de admisión que no les permite a todos acceder a la educación. Entonces, ¿qué pasaba con estas universidades asociativas? Permitían, ¿no? O vamos a decir, subsidiaban la falencia estatal, ¿no? Ahora no. Cerradas estas universidades, con rostro humano, con pensiones populares o cercanas a la realidad del ciudadano de provincia, del joven de provincia, vienen estas universidades que han convertido un negocio de la educación y le dicen, bueno, como somos una universidad licenciada, esta es mi pensión. Y supera la cantidad, ¿no? Supera la cantidad mensual que pagaría un padre de familia. Y encima, SUNEDU no permite que hagan nuevas universidades públicas. Entonces, ¿cuál es la función de SUNEDU? ¿Proteger al ciudadano, tutelar al ciudadano de su derecho a la educación o convertir la educación en un negocio, en un mercado? Esa es la gran duda que tiene la mayoría de los ciudadanos que vemos y analizamos, no el tema político, no el tema de que si son de una tendencia política, si no son de una tendencia política, de los cuales ustedes evidentemente por las noticias ya sabrán cuál es la tendencia política de los funcionarios de SUNEDU, ¿no? De las cuales totalmente discrepo. Pero muy al margen de ello, tienen una posición no a favor del derecho a la educación, sino en basarse en la idea de la calidad académica para quitar el derecho a la educación. Y eso está mal. Primero, porque la OEA y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sendas sentencias, como la de México, ha establecido que para que se pueda exigir la calidad académica, primero tiene que existir el derecho humano a la educación superior. Y se los digo por mi propia investigación. Pasó lo mismo en un estado de México y la Corte Interamericana se pronunció diciendo lo siguiente. Ya no me acuerdo ahorita, les voy a dejar el PPT para que lo puedan revisar. Les he puesto ahí las sentencias y unos enlaces donde establece claramente que la educación superior en América Latina primero debe de ser ejercida por el ciudadano para exigir la calidad, porque la calidad inclusive debe ser acompañada por los estados. SUNEDU nunca acompañó a las universidades. SUNEDU exigía, como lo exige el alcalde de un distrito, a que usted presente papeles para licencia. Devolvía, contestaba, devolvía, contestaba. Eso no es acompañar a una universidad, porque recordemos que una universidad tiene un servicio público. Y al tener un servicio público como es la educación, debe ser protegida, tutelada, sobre todo porque los afectados van a ser los estudiantes. Y vamos más allá. Ustedes han visto cuando cerraron las universidades no licenciadas. Han visto cuando lo cerraron. Afuera de cada universidad, de forma desfachatada, SUNEDU traía unas, vamos a decir, cabinas o toldos de universidades licenciadas para que los alumnos se trasladen. O sea, ni siquiera había pasado la etapa de reconsideración y ya estaban afuera esos toldos, como para decirles, les vamos a cerrar igual y que el alumno se vaya con nosotros. Han convertido SUNEDU en un negocio de la educación, en un negocio. No ayuda a ningún ciudadano a la existencia de SUNEDU. Yo no creo que deba unirse contra la institución. Me parece que SUNEDU con sus funciones administrativas, que ya las hace mal, de supervisar a las universidades, tanto públicas como privadas, era suficiente. Ahora, que quieran estos señores de SUNEDU intervenir en las elecciones internas de una universidad, me parece que no es el camino.
¿Ya? ¿Por qué? Porque eso violaría la autonomía universitaria establecida por la Constitución Política del Perú, Constitución defendida por los señores ahora congresistas en estos momentos, ¿no? La Constitución de 1993. Entonces estamos sujetos al marco constitucional, se debe respetar la autonomía universitaria, y si esta no se cumpliese, recién se podría utilizar los mecanismos legales constitucionales que nunca hizo SUNEDU para que se pueda dar la elección de autoridades universitarias. En el caso de las universidades, el órgano encargado de elegir a los rectores, vicerrectores, es la asamblea universitaria, y en el caso de decanos es el consejo de facultad, y me refiero a las universidades del Estado, las universidades nacionales o públicas. En el caso de universidades privadas hay un vacío, porque se basa únicamente en su estatuto, y muchas veces los dueños de estas universidades societarias tienen un consejo directivo a la cual son eternos miembros y no tiene representantes de los estudiantes ni de los graduados, y de eso SUNEDU no dice nada. SUNEDU no exige, por ejemplo, en el Consejo Universitario de la Católica, que es universidad referente, no hay representantes de graduados ni tampoco de estudiantes, y nunca lo han tenido, ni siquiera en la anterior 23733, ni actualmente en la 3220. Cuando se quejan los alumnos, esa denuncia queda en la investigación eterna de la Dirección de Supervisión y Sanciones de SUNEDU. Es ahí donde vamos a decir, la garantía de la tutela efectiva del derecho a la educación no es evidente por parte de esta entidad SUNEDU, y no es por la entidad. Ojo, quiero dejarlo claro. Es importante la existencia de SUNEDU, sí, porque reemplazó una ANR corrupta, pero el problema es el funcionario público, quien tiene que exigir, que tiene que cumplir obligatoriamente lo establecido por la ley, y es más que los miembros de Minedu, que deberían de ser los supervisores del trabajo de SUNEDU, ¿no? O al menos coordinar bien la ejecución de estas aplicaciones en el marco normativo de la educación, no lo ejercen como tal, ¿no? Hay una ausencia real. Ahora, esta ley, esta sentencia declarada infundada, y que ha favorecido, algunos dicen, al Congreso, lo que está buscando simplemente, y no es por darle la razón a estos señores del Congreso que muchas veces se equivocan, pero tienen en este aspecto un cierto grado de severidad. ¿Saben por qué? Porque todos eran nombrados por el Poder Ejecutivo, ¿no? Mediante ese famoso y entre comillas concurso público. Pero todos sabemos que los concursos públicos en nuestro país tienen el sesgo de la subjetividad, vamos a decirlo con precisión, ¿no? La subjetividad humana, ¿no? De que yo lo conozco, él también me conoce. Bueno, como tiene los grados, ¿por qué no? Pero el tema aquí es buscar el mecanismo de control establecido por la Constitución. Lo que dice el TC tiene razón. Al ser autónomo, debe de ser elegido, no puede ser nombrado por el Poder Ejecutivo, por un poder del Estado, el director perdón, el presidente o director del Consejo Directivo de SUNEDU, el superintendente. Por eso la reforma presentada por el Congreso planteaba esos aspectos, ¿no? Tiene que haber representante de CINEACE, porque señores, ¿quién va a revisar la calidad académica? ¿Acaso los demás miembros del Consejo Directivo van a revisar la calidad académica de un informe técnico legal? Solamente lo puede hacer CINEACE, y nunca estuvo en el Consejo Directivo, lo cual es objetable, es apelable, es criticable de todos los aspectos. Por otro lado, estaban enquistados ahí porque entre ellos se reelegían para los cargos, ¿no? Pasaban a ser funcionarios de un área, luego otra área, luego entraban de nuevo al consejo directivo, luego eran superintendentes. Habían funcionarios en SUNEDU que hasta hubo un expresidente transitorio, gracias a Dios, y que nadie eligió, ¿no? Transitorio, que estuvo gobernando SUNEDU, ¿no? Dejando a estos funcionarios con una gran responsabilidad, ¿no? Y por el poco cumplimiento de sus obligaciones. Posteriormente a ello, ya ahora con esta reforma que se ha hecho y que muchos critican que no, ahora nadie va a hacer nada, en realidad, ¿se cumple lo que dice la Constitución? Sí. ¿Por qué? Hay representantes de CIDEACE, representantes de las universidades privadas, representantes de las universidades públicas, un representante del Ministerio de Educación, y creo que son y dos más, que no recuerdo, que también son de cada entidad. Ya no solamente es el Poder Ejecutivo. Y ahí viene la controversia, ¿no? Que dicen, que nos explican y nos dicen, bueno, es que es muy importante que sean elegidos, ¿no? Por sus cualidades profesionales.
por su calidad, por su alta calidad académica, ¿no? De lo que se puede referenciar hasta el momento, lo que se puede referenciar del trabajo de SUNEDU, es que ha hecho algunos aspectos que son buenos, ¿no? En el tema, sobre todo, de lo que es, viene a ser los registros, el tema de ciertas supervisiones académicas, pero en cuanto al tema del licenciamiento es muy objetable, demasiado objetable. En cuanto también a las quejas de alumnos y graduados, también es objetable. Eh, y sobre todo porque la gran mayoría de universidades ha convertido una, una, una constitución, bueno, sus estatutos, que es la que los rige, que muchas veces es antidemocrática, ¿no? Y sobre todo, para entenderlo como universitarios desde el aspecto jurídico, ¿cómo puede ser posible que una universidad sea antidemócrata? Que no permitan que universidades privadas, por ejemplo, tenemos el caso de la Universidad César Vallejo, donde los chicos siguen luchando porque el señor Acuña reconozca la Federación de Estudiantes de la César Vallejo. ¿Por qué? Porque estas universidades societarias no quieren aceptar y le responden a SUNEDU y no tengo obligación de aceptar federaciones porque la ley no lo establece. Y como la ley no establece federaciones, no puede haber organizaciones de federaciones, solamente asociaciones de estudiantes con la presencia de un profesor. Ya hemos esperado, los alumnos ya esperaron 11 años en el colegio para ir a una universidad donde tampoco van a tener forma de expresión. Eso es atiborrar la democracia. De eso SUNEDU no dice nada. Que la gran mayoría de universidades no reconoce, ni organiza, ni acepta las asociaciones de graduados, ¿no? Salvo la Católica, tampoco tiene San Marcos asociación de graduados, imagínense, la Decana de América no lo tiene. Y eso es algo que está mal, pero la entidad SUNEDU no dice nada, no se pronuncia, ¿no? Por el aspecto que los alumnos sean perseguidos internamente, administrativamente y judicialmente por reclamar sus derechos, por hacer expresión de alguna crítica o por algún reclamo, tampoco se pronuncia. Entonces, hay aspectos que SUNEDU ha descuidado y hay aspectos que Dios mediante, la conformación de este nuevo consejo directivo de SUNEDU que está ya en funciones, creo que si no me equivoco ya están todos completos, van a poder revisar, ¿no? Ahora, dejando claro, en esta sentencia el mismo Tribunal Constitucional ha establecido de que SUNEDU no deja de tener sus funciones de supervisión, de revisión y de aprobación o denegatoria de licenciamiento, o sea, continúa el procedimiento de licenciamiento de cada universidad, ¿no? Y también lo hará también ahora CINEACE, que debería ser la entidad encargada de hacer estas revisiones en cuanto a las especializaciones, en cuanto a las nuevas currículas, en cuanto a los nuevos sílabos, el nuevo sistema de cursos que se va a presentar a los nuevos admitidos, ¿no? Ahora, este congreso, al hacer esto, muchos dicen, sí, pero ha hecho una doble jugada, ¿no? Jurídica, ha permitido que declaren infundada para favorecerse ellos mismos. Yo creo que al final, a la larga, todo acto que nos lleve a la democratización de una entidad nos va a llevar a algo mejor, ¿no? El sesgo de entregarle el poder absoluto, y ya ustedes lo habrán visto por la historia, a una sola persona, a una sola entidad, no asevera la mejora, ¿no? No asevera las decisiones que puedan favorecer a los más desprotegidos. Recordemos que no hablamos de funcionarios de universidades, sino de alumnos. Muchos dicen, sí, pero esa universidad fue mala, esa universidad no tiene esto, no responde el ABC, ¿no? Los mínimos requeridos de calidad y por eso fue cerrada, ¿no? Pero a veces son decisiones totalmente poríferas, totalmente, vamos a decirlo con las palabras como se debería referenciar, antojadizas, que no han sido probadas legalmente y que inclusive sus informes técnicos van a ser rebatidos judicialmente, tanto en la vía nacional como en la vía internacional, porque terminarán en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Primero con la revisión de la Comisión Interamericana, porque recordemos que la educación es un derecho humano tutelado y protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos, y desproteger el derecho del alumno por encima de los intereses de privados es violar la Convención Americana. Y es más, la reglamentación de la Convención Americana, perdón, el reglamento de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de la propia Corte lo establece en el tema de educación y sanidad. Así que aseverar que lo que hizo SUNEDU
era proteger a la educación, es caer en el pensamiento de que las cosas malas se hicieron por un fin bueno, ¿no? Bueno, queridos alumnos, eso ha sido mi posición hasta el momento. Entonces estoy aquí dispuesto a responder a sus preguntas. Señor Hernández, muy amable. Sí, muchas gracias, Magíster, por su ponencia. Muy interesante, la verdad. Y vamos a dar paso, como usted ha mencionado, a la ronda de preguntas. Bueno, de hecho, Milton, el participante Milton Lurkin se ha adelantado y ya ha enviado su pregunta sobre si, o sea, debemos entender que la SUNEDU ha violado el derecho administrativo. En vez que tengamos más universidades, hay menos universidades. Es una cacheada de la pobreza. En mi opinión, no debe existir la SUNEDU. Imagino pedirá una opinión por parte de usted, señor Magíster. Muy amable, por su intermedio, señor Hernández. Me voy a dirigir al señor Milton Lurkin. Eh, es cierto que, que SUNEDU ha cometido errores administrativos, ¿no?, en sus funciones, pero no podemos ir contra la entidad. Tenemos que ir contra los funcionarios que trabajan el problema y no saben resolverlo. El problema es la designación de funcionarios del Estado, ¿no? Porque había formas de poder resolver el problema en las provincias y en Lima, en las universidades, pero SUNEDU, sus órganos que han revisado este licenciamiento, no han cualificado como tal el licenciamiento con ese, vamos a decir, con ese aspecto de afectación social, ¿no?, de lo que podía haber sido el licenciamiento institucional, y ha incrementado la tasa de deserción en la educación superior, sobre todo en las provincias, donde los padres no pueden pagar esa pensión de universidades licenciadas, tienen que ir a las públicas, no hay la posibilidad porque tienen que dar examen, no todos van a ingresar a las universidades del Estado, y por otro lado, también le cierran al alumno el derecho a la educación porque han denegado crear nuevas universidades públicas o que se amplíen las que ya existían. Entonces, ahí sí se estaría cometiendo más que un error, yo creo que una violación al derecho humano a la educación superior, señor Milton. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Magíster, por responder la pregunta. De hecho, aquí me han llegado unas dos más al privado y de hecho Renzo Dems también ha realizado una. Mm, ¿Le parece si le comento las dos que me han llegado al privado y posterior se responde la que ha colocado el señor Renzo Dems Durán Ríos? Sí, ¿Sí? Ok. La primera que me llegó pregunta. ¿Considera que el intento de dar más autonomía a las universidades es una respuesta a la ineficiencia y demoras que pueden presentar los procesos realizados por los entes reguladores o búsqueda de intereses propios de estos mismos, como es el caso de SUNEDU? la autonomía de las universidades ya existía en la Constitución. SUNEDU lo que hizo fue hacer un tipo de injerencia en algo que es una competencia que no estaba establecida en la creación de la 3220. Las funciones de SUNEDU son claras: supervisar y revisar el tema académico de las universidades, denegar o emitir licenciamientos institucionales a las universidades y otras establecidas con los registros de grados académicos, títulos profesionales y posgrados de maestrías y doctorados, ¿ya? Así como que se respete lo establecido por el artículo 45 de la ley 3220, que planteaba que hubieran trabajos académicos para bachilleres y títulos profesionales con tesis, ¿ya? Más allá de esas funciones establecidas por SUNEDU, es, es un error cometido por la entidad, ¿ya? Y la obligación que tienen las universidades a su autonomía universitaria están protegidas por la Constitución. Ingerir en esto sería ir más allá de lo establecido por la propia ley universitaria. Por eso el Tribunal Constitucional le ha puesto, vamos a decir, no coto, le ha puesto, la ha aclarado cuáles son las funciones de SUNEDU y por qué no podrían intervenir dentro de las universidades para hacer comicios, elecciones, porque eso lo establecen los propios estatutos de cada universidad, ¿no? Que como le repetía, lo eligen por asamblea universitaria, al rector y al vicerrector, a vicerrectores y a los decanos, en el caso estatal, mediante consejo de facultad, las universidades societarias o asociativas de acuerdo a su estatuto, en el caso societario, elegidas por el presidente del directorio o el dueño de la universidad, y en el caso de las asociativas, de acuerdo a los órganos de gobierno establecidos por el propio estatuto de cada universidad asociativa,
Y es más, SUNEDU nunca se ha preocupado porque pudieran participar los alumnos o graduados, ¿no? Que es lo más triste y penoso de este tránsito que ha habido hasta la reforma del Consejo Directivo de SUNEDU. Gracias, señor Hernández. Sí, aquí de hecho, la segunda pregunta que me han hecho llegar al chat privado, pregunta, en base a la llamada autonomía universitaria, si se Ujú. eliminara el poder que tienen estos entes regulativos sobre las casas de estudios, ¿en qué medida se podría vulnerar la promoción de una calidad educativa? Y, en caso contrario, ¿qué motivos consideraría se han dado para para considerar que no se vulnere de manera total o parcial esta promoción de calidad educativa? Miren, en cuanto a esa pregunta, la calidad educativa nunca ha dejado de ser una de las funciones de SUNEDU, ¿ya? Y sobre todo de las propias universidades. Yo creo que universidades del Estado, que están entre los rankings de investigación, como San Marcos y otras, no dejan de tener una implicancia en la investigación universitaria. El tema aquí es que no está yendo solamente contra la calidad académica, está yendo contra la autonomía que tienen las universidades en la parte administrativa y económica. Si ustedes pueden ver en noticias, hay una postura y una decisión por parte de la rectora de San Marcos y de rectores de universidades de provincia que establecían de que para que se le pueda aprobar la aplicación de un presupuesto, tenían que coordinarlo con SUNEDU. Entonces, si hablamos de presupuestos de universidades públicas, ya hablando de la pública nada más, que interviniera SUNEDU, eso no es una de las prerrogativas establecidas por la ley universitaria para SUNEDU, pero SUNEDU y MINEDU ya habían coordinado con las universidades del Estado que para que se le pueda dar este presupuesto estatal, tenía que tener un informe favorable de la entidad SUNEDU. Entonces ahí vemos cómo se ha delegitimado el interés de la calidad académica. La calidad académica debe versarse sobre el tema de investigaciones de tesis, de maestría, doctorado y pregrado, debe interesarse sobre la publicación de trabajos de investigación, sobre el aumento del repositorio probado de cada universidad y supervisado por SUNEDU y por el Ministerio de Educación. Debe de versarse sobre el tema de presupuesto para hacer grandes investigaciones en base a la ciencia, como, como existe en la UNI, como existe en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otras universidades del Estado que hay en provincia, donde hay este interés científico. No está detrás de ello, está detrás de presupuestos administrativos y de la forma en la que se va a redistribuir el dinero en la universidad. Eso va más allá de las prerrogativas de SUNEDU. La calidad académica tiene objetivos claros que ya están establecidos por la propia Ley Universitaria 3220 y que el día de hoy hemos leído que ya ha aclarado el Tribunal Constitucional. Buscar la calidad académica significa mejorar el aspecto académico, no inmiscuirse en temas administrativos que son propios de las universidades y que deben ser resueltos por sus órganos de gobierno. Sí, gracias. Sí, muchas gracias, Magíster. Bueno, continuando con las preguntas que han hecho a chat abierto, la primera es del señor Renzo Dems Durán Ríos. Dice, buenas noches, señor doctor. Mi primera interrogante es, ¿considera una antonomasia entre la SUNEDU con la Asamblea Nacional de Rectores? Considero que la ANR ha sido una difunta muy bien aterrizada en la tierra, ¿no? Muy bien enterrada, porque era una entidad que estaba corrompida por los mismos rectores que luego eran afectados en sus condiciones de autoridad. No tenían ahí una defensa a los alumnos ni graduados. Recuerden que la ANR no participaban alumnos ni graduados, solamente rectores, y que entre ellos decidían ya, sea por ejercicio de la población estudiantil, por el reclamo público, por la publicación de denuncias en la prensa, sacar, suspender o sacar de la universidad, mejor dicho, expulsar a las autoridades que habían cometido algún tipo de delito o habían cometido algún tipo de acción contra la propia universidad que pudiera afectar su propia integridad como institución. No era por decisión democrática. SUNEDU, como les digo, vuelvo a repetir, ha supervisado el tema administrativo, el tema académico, que serán sus funciones, pero muchas veces se ha extralimitado y cuando ha aplicado las funciones que la propia ley le establece, no ha sido a razón o favor del alumno, sino a favor de establecer un mercado en un derecho a la educación. Señor Hernández, una pregunta.
La segunda pregunta del señor Renzo pregunta, desde su punto de vista, la limitación a la pluralidad de instancia en el caso de las universidades ante SUNEDU es una vulneración del artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que cabe aclarar que este artículo 8 habla sobre las garantías judiciales. Lo que establece la pregunta del doctor Rosso tiene toda la razón. Y muy bien que haya personas que revisen la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, o CADH, como la conocemos en la investigación de derechos humanos, establece que no puede haber limitaciones en la pluralidad de instancia cuando se trata de procedimientos administrativos que pueden afectar al final a terceros, como en el caso sea estudiantes y graduados. Lo que quiero decirles, mis queridos alumnos y los que me estén escuchando, es que la educación no se trata de un mercado. Quiero ser implícito aquí. No es un servicio porque me pagan dinero por un producto o un servicio. Esto no es aplicación de Indecopi. Es un derecho humano que se le está entregando a un alumno por parte de una entidad que cumple un servicio público. Por lo tanto, no es de que yo te cierro el local y ya no vendes más. No se trata de vender una educación. Se trata de servicio. Por lo tanto, la educación, al ser un derecho humano, nunca debió ser visto como si fuera un sistema de mercado o negocio, como lo ha visto SUNEDU, de decirle, no, tú no cumples, adiós. No, ¿qué pasa con los estudiantes que quedan en esa universidad? Van a tener que pasar toda peripecia para continuar sus estudios en otra universidad. Primero porque las pensiones no van a ser las mismas, no van a ir al mismo ciclo, no van a ir a la misma currícula, no van a ir a los mismos profesores. Algunos de ellos y muchos hay quejas de que han sido discriminados, inclusive para el momento de hacer la titulación. Entonces, esta afectación de la Comisión Americana, como lo establece el doctor Renzo, está contenida también en el reglamento de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que cuando se viola la tutela efectiva del derecho a la educación por parte de un Estado, ya no habría una revisión contenciosa, decía el reglamento, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que iría directamente al sistema internacional de justicia, al sistema interamericano de justicia. Así que la entidad que ha cometido este acto abusivo contra una universidad podría terminar en el sistema interamericano de derechos humanos. Gracias, señor Hernández. Sí, y en la tercera interrogante propuesta por el doctor, sobre cuál sería la posición del Tribunal Constitucional frente a la vulneración del derecho a la educación contra la SUNEDU, el de control concentrado, pro hominem. Yo creo en que la entidad SUNEDU sigue siendo evaluada por el Tribunal Constitucional como un control concentrado. ¿Por qué? Porque en la evaluación de los primeros aspectos que ha tomado en cuenta este consejo directivo, no hemos visto una aplicación del control pro homine como lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Vemos ahora, por ejemplo, el hecho de que hay una universidad privada, si no me equivoco, que está en Apurímac, que va a salir en este mes su pronunciamiento por parte de SUNEDU, ya con con el nuevo consejo directivo de la entidad, y al parecer saldría denegatorio. Siendo así, hay que tener en cuenta de que esta comisión va a tener que reevaluar, este consejo directivo va a tener que evaluar y reevaluar los actos que han cometido los anteriores funcionarios que han dejado su cargo. Hasta el momento SUNEDU sigue siendo pronunciado, sigue pronunciándose bajo el control concentrado. Esperemos que este nuevo consejo directivo que asumió sus funciones, estos representantes de la nueva reforma que se ha hecho en este consejo directivo pueda demostrar que lo que establece la Corte Interamericana en sus sendas sentencias contra el Estado peruano y otros estados latinoamericanos puedan proteger el derecho de los estudiantes y de los graduados con la aplicación del control del pro hominem, ¿no? En favor de los estudiantes, con la aplicación de este principio que establece la propia ley universitaria, que es el principio del interés superior del estudiante, ¿no? Que nunca lo hemos visto en SUNEDU cuando ha estado en manos del Poder Legislativo y de estos funcionarios con claros rasgos y sesgos caviares, ¿no? Muchas gracias, señor Hernández. Sí. Muchísimas gracias, señor Magíster, por haber respondido las preguntas propuestas por los participantes. Me gustaría, para dar fin a esta ponencia, solicitarle unas palabras finales y también invitar a los participantes aquí presentes a encender sus cámaras para
tomar la foto conmemorativa, como ya es una costumbre aquí en Amachac Escuela Jurídica. Magíster, puede continuar con sus palabras en lo que lo que los participantes van encendiendo sus cámaras. Primero quiero agradecer a este grupo de jóvenes muy valiosos que me han invitado a este espacio académico. Espero no se vayan a sentir susceptibles algunos miembros o estén escuchando esta conferencia. Seguramente habrá, seguramente no habrá. Creo que es importante el ejercicio de la democracia en un país. Es importante que también cada uno exprese lo que siente, ¿no? En las situaciones que vemos en nuestro país, a veces a nosotros en Lima no nos afecta, pero en provincia afecta a muchos jóvenes. Y es este sentido común, este sentido jurídico que me hace interpretar que muchas veces el hecho de darle la realización de un poder absoluto a una entidad y convertirlo en una panacea de que ellos son los únicos que tienen la verdad, nos permite caer en estos sesgos antidemocráticos, estos sesgos de violación a los derechos a la educación, que es un derecho importante, importantísimo para la sociedad, porque es el elemento que va a desarrollar toda la tecnología y el avance de la cultura en nuestro país. Quiero agradecerle a todos aquí los jóvenes presentes y no se olviden y recálquenle por favor a sus compañeros que la educación no es un negocio, es un derecho humano de todos nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Magíster. Invitar a los participantes aquí presentes. En unos segundos daremos paso a la primera fotografía. Ujú. Muy bien. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ok, ahí está la primera fotografía. Pasaremos con una segunda.